Bueno, 13 con 40 minutos, así como hablábamos más temprano acá con Carlos acerca del polémico uso de mascarillas. ¿Y por qué decimos polémico? Porque todavía nos queda mucho que aprender. Ahora hay una alerta, Carlos, acerca de estas mascarillas que tienen acá como una especie de respiradero. Sí, una válvula. Una válvula. En algunos casos se indica, en otros no. Algunos son elaborados de forma artesanal, pero hay que tener mucho cuidado con el uso porque finalmente hay ciertas mascarillas que no cumplen con la debida función de proteger al paciente y a su entorno. Exactamente, y para ello hemos llamado y agradecemos su tiempo a la doctora Viviana De Gea, ella es directora de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos, buenas tardes, Juan, y a su teleaudiencia. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, justamente veíamos esta advertencia acerca del uso de estas mascarillas que son muy bonitas, incluso con unas válvulas al costado izquierdo y derecho, que permitiría supuestamente una mejor oxigenación, porque genera una cierta desesperación tener mucho tiempo este tipo de máscaras, pero que aparentemente, según los estudios, doctora, y usted nos va a aplicar al respecto, no serían muy recomendables. Bueno, la verdad es que estas mascarillas o estos tapabocas o respiradores con válvulas existieron siempre. Les explico un poco cómo es el tema. Sí. Hay situaciones, por ejemplo, donde el personal de salud debe utilizar estos respiradores por un tiempo prolongado. Y esto les dificulta y les desespera, como escuché que estabas comentando, porque deben estar con esto mucho tiempo. Entonces, estas válvulas lo que hacen es permitir que el aire salga, pero no pueda entrar, de manera que sea más confortable ese uso prolongado. Entonces, protegido siempre está el que usa ese tipo de mascarilla. Sin embargo, si estamos hablando de una persona enferma, no debería utilizarla porque lo que va a hacer es justamente expulsar el aire que contiene las partículas virales, por ejemplo, en este caso. Si bien sufre un pequeño proceso de filtración, como no podemos garantizar eso, no se recomienda que las personas que tengan síntomas respiratorios utilicen este tipo de mascarilla. Doctora, en este sentido, ¿estas mascarillas en qué tipo de usos médicos está recomendado? Bueno, fíjense que antes de toda esta alerta por la COVID-19, los tipos de mascarilla de alta eficacia, tipo N95 o PFF2, con o sin válvulas, estaban y siguen estando recomendadas para el tratamiento de pacientes que tengan infecciones que se transmiten de forma aérea, como por ejemplo la tuberculosis, ¿sí? La influenza se transmite de una forma similar al SARS-CoV-2, por lo tanto, en pacientes que están intubados, por ejemplo, o cuando se va a tomar una muestra respiratoria para el diagnóstico de influenza, también se podría utilizar este tipo de mascarilla. ¿Qué es lo que ocurrió con todo esto de la COVID-19 y del SARS-CoV-2? Que al haberse convertido en una pandemia cuyo control está siendo complejo y que las informaciones que vamos recibiendo son nuevas día a día, entonces es como que ahora todos conocemos este tipo de mascarilla. Pero como les comentaba, esto ya estaba disponible antes y siempre fueron la indicación de usar para atender pacientes con este tipo de infecciones. Y lo debemos seguir haciendo porque ni la influenza ni la tuberculosis han desaparecido. Entonces, lo que ahora nos damos cuenta es que esta infección en particular por el SARS-CoV-2 tiene un periodo de contagiosidad, incluso en un periodo asintomático. Por lo tanto, yo podría estar usando una mascarilla con válvula sin tener síntomas muy manifiestos y estar expulsando el aire que podría contener partículas virales. Es por eso que ahora se recomienda no utilizar este modelo, digamos. Ya. Por lo que entendí, es un uso recomendado para el personal médico que está mucho tiempo y está en una situación complicada en los hospitales, pero no para el resto de la gente que está en la calle por el sistema de ventilación unidireccional. Vos te protegés,
pero si vos estás enfermo, estás contagiando al resto de la gente porque salen las gotitas, esas partículas al hablar, toser o al estornudar. Así es. De hecho, que hay otro modelo que no es precisamente un respirador de alta eficacia, que justamente es lo que nosotros le llamamos PFF1, que es un nombre técnico, que seguramente que habrán visto ustedes por ahí, esos modelos que se venden casi en cualquier comercio, que son azules, tienen la forma esta del pico de pato y tienen la válvula de color naranja normalmente. Esas se utilizaban de forma industrial, por decir así, o sea, son de uso industrial porque protegen de, por ejemplo, partículas de polvo. Y también, o sea, no solamente el personal de salud, de repente personas que trabajan en una industria donde se generan, ¿cómo se dice? Humaredas, polvo, no sé cómo decir, polvaredas, ¿verdad? Estas personas también necesitan un uso prolongado y por eso tiene esa válvula para que les sea más tolerable ese uso durante largo tiempo, ¿sí? Sin embargo, ahora, bueno, se ha visto que no es recomendable, pero hay muchos factores, Carlos y Juan. No es solamente la válvula en sí, es el manipuleo que hacemos sobre la mascarilla. Eso también hay que tener en cuenta. O sea, de repente no es solamente la válvula el problema. Yo puedo tener la mejor mascarilla, la que más protección ofrece tanto para mí como para mi entorno, pero si yo no la uso de forma correcta, si la tengo colgada del mentón o la manipulo constantemente, eso también es un peligro, tanto para mí como para mi entorno. Asimismo, doctora, en este momento hay muchos emprendedores, muchas industrias que ofrecen estas mascarillas de tela de manera a generar un poco de ingresos y conseguir clientes, y la gente busca también precios. Para esta gente que fabrica estas mascarillas, doctora, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuántas capas de tela deben tener para proteger, digamos, al paciente, pero no asfixiarlo? Hablando un poco en el buen sentido de la palabra, ¿no? Claro. Bueno, para lo que es la mascarilla sanitaria o de uso comunitario, que es la que tiene, la que es hecha de tela, que se puede lavar y reutilizar, no existe una especificación técnica demasiado rigurosa. Lo que necesitamos es que sea una tela de algodón que soporte, digamos, el lavado diario. Ahora, si es que van a fabricar mascarillas para uso médico, eso sí tiene una serie de especificaciones técnicas, el gramaje de la tela, el tipo de tela y la cantidad de capas, que como me preguntaste son 3 cuando se utiliza, pero tiene que ser para uso médico. Esto se debe certificar de alguna manera. En primer lugar, el lugar de fabricación, o sea, donde se fabrica, tiene que estar habilitado, tiene que ser un lugar sanitario, por así decirlo. Claro. Esto se hace a través de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y tiene que cumplir los parámetros, las medidas, el gramaje de la tela, la cantidad de capas, los pliegues, etcétera, ¿sí? Ahora, si yo me voy a dedicar, o si alguien se va a dedicar a hacer las de uso comunitario, que son las de tela, no hay un parámetro específico, solamente que la manufactura tiene que cumplir los requisitos de cualquier lugar de manufactura de textiles, que eso también tiene que tener una habilitación, creo, comercial, ¿verdad? Ahí no es vigilancia sanitaria quien le otorga eso. Y lo más recomendable es que la forma sea ergonómica, ahora hay muchísimas variedades, y que sobre todo cubra correctamente nariz y boca. Y que sea confortable, porque con el uso prolongado las orejas nos terminan lastimando también, ¿verdad? Sí. Entonces, esas son las dos cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de decidirse a fabricar este tipo de insumos. De hecho, mucha gente lo hace en forma casera, que más que menos tiene la habilidad de coser y fabrica su propio tapabocas con el diseño, haciendo conjunto, composé. Uno ya vio de todo en la calle. Con relación al uso de ese tipo de mascarillas, ¿hay una cantidad de hora determinada que se recomienda la utilización o un día? Lavar, ¿cuál es el procedimiento? Desinfectar, ¿cómo uno puede desinfectar? O con el simple lavado, jabón y agua, ya está. ¿Qué se recomienda, doctora? Bueno, la recomendación es si nosotros nos desempeñamos en la comunidad, por decir así, no en un centro asistencial, depende de la cantidad de horas que voy a estar fuera de casa. Imagínense una jornada de trabajo de 8 a 10 horas. La recomendación es llevar en el bolso 2 o 3
Sí, o sea, por eso la gente tiene ya como un juego que, como decís vos, incluso que le combina con la ropa, sobre todo las chicas o también los muchachos, ¿verdad? Entonces tener 2 o 3, porque la cantidad de horas va a depender de cuánto yo hable. Si yo hablo muchísimo, se va a humedecer enseguida y me tengo que cambiar esa mascarilla. Y tenemos una bolsita donde nosotros metemos la usada, sacamos la limpia y nos llegamos a casa y ponemos a lavar. Cada uno tendrá su proceso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una buena costumbre será no mezclar con el resto de la ropa o no mezclar con el de otro miembro de la familia y lavar cada uno con agua y jabón. No tiene mayor secreto ni ninguna otra indicación de desinfección. Agua y el detergente que normalmente utilizamos para lavar la ropa. Agua fría o caliente da un poco igual, ¿verdad? La tela tiene que tolerar la temperatura que nosotros le pongamos. Hay la gente que lava en lavarropas puede programar a 40 grados y si no, con agua fría también es correcto. Pero tiene que ser un lavado diario, ¿sí? Así mismo. Bueno, doctora, aprovechamos también para conversar con usted acerca de este tema. Escuchábamos más temprano al doctor Payalolas. Le afectaba muchísimo a nivel emocional como profesional médico que un cercano suyo haya fallecido lastimosamente, y nos muestra un poco la forma en que avanza el COVID, principalmente en Alto Paraná. ¿Cómo estamos, doctora, en este momento? ¿Qué nivel de alarma debemos tener como ciudadanos? Bueno, qué excelente tema que traes a colación. La verdad es que nosotros entendemos que todos estamos cansados de estar encerrados, que todos estamos cansados de las noticias negativas, pero tenemos que entender que este fue probablemente el momento para lo que nos estuvimos preparando, mal o bien. Entonces, este es el momento en donde tenemos que tener las mejores protecciones personales, ¿sí? Y guardar el mayor recaudo a nosotros mismos y a nuestros familiares o a nuestro entorno que pudiera ser vulnerable. Los números, como ustedes ven de forma diaria, van en aumento, tanto los casos confirmados, también los recuperados. Eso es bueno resaltar, que tenemos un número interesante, importante de recuperados de forma diaria, pero penosamente también la cantidad de fallecidos va en aumento. Por lo tanto, Alto Paraná, Asunción y Central son los que están ahora mismo con mayor número de casos confirmados de forma diaria, y realmente es muy difícil todo el personal de salud que le toca trabajar con este tipo de pacientes, sean o no sean allegados, porque cuando ya llegan en estado grave es difícil el manejo. Por lo tanto, lo que todo el mundo dice y parece ya una frase trillada, que esta batalla o esta guerra no la ganamos en los hospitales, es así. La tenemos que ganar en la comunidad. Este es el momento donde de verdad debemos evitar las aglomeraciones y proteger a los vulnerables. Entonces, es muy doloroso para nosotros. Nosotros estamos viendo también un aumento del número de casos en personal de salud y vemos de forma diaria la mejor estrategia para prevenir y proteger al personal de salud, porque necesitamos estar todos para poder prestar asistencia a los pacientes cuando lo necesitan, ¿no? Usted, como directora de vigilancia de enfermedades transmisibles, aparte del COVID y también influenza, ¿hay otras enfermedades en circulación en este momento, doctora? Y ahora la preocupación es el tema de las bajas temperaturas que se anuncian desde mañana, que podrían incluso llegar en algunas partes de la República a 0 grados. Propicia principalmente a las enfermedades respiratorias. Pero ¿cuáles son las enfermedades transmisibles que hoy circulan en Paraguay? Bueno, nosotros somos un país donde históricamente hemos tenido temporadas malas de virus respiratorios. En las temporadas de invierno, el año pasado fue bastante dura la época. Este año lo que estamos teniendo con predominancia es COVID, y el único otro virus que estamos detectando es el adenovirus, que produce también un cuadro respiratorio. Fuera de eso, somos un país donde no se ha cortado aún la transmisión de tuberculosis. La tuberculosis es un problema en nuestro país que sigue vigente, que sigue digamos, creciendo. Incluso hay pacientes que pueden complicar
tener una complicación de su tuberculosis pulmonar si tienen una sobreinfección por la COVID-19. Luego tenemos también de forma permanente y de forma constante lo que son las infecciones ocasionadas por bacterias resistentes a los antibióticos. Esa es una problemática que no ha disminuido, de hecho puede agravarse porque estos pacientes a veces cuando entran críticos pueden recibir una gran cantidad de antibióticos y esto generar mayor resistencia. Y luego tenemos nuestras características, enfermedades de transmisión sexual. Dentro de ellas está VIH, aunque no es su único mecanismo de transmisión. Eso también se mantiene permanente, al igual que otras enfermedades tipo sífilis, hepatitis B, ¿verdad? Y otro tipo de enfermedades de transmisión sexual. También esto se ha visto, o sea, la pandemia ha hecho que muchas de nuestras enfermedades transmisibles hayan sido como invisibilizadas por esta problemática. Así Tenemos los casos de lepra al año, seguimos teniendo, este es un país que sigue teniendo lepra, como les dije, tuberculosis, VIH, se está trabajando de forma coordinada para no dejar de prestar asistencia a los pacientes que requieren su medicación. Solo que como ustedes sabrán, todo es más complicado ahora a raíz de la pandemia. Sin embargo, nosotros seguimos trabajando, cada programa sigue trabajando, tomando todos los recaudos para poder dar el tratamiento que cada paciente necesita. Doctora, una consulta volviendo al tema del COVID específicamente acerca de los fallecidos, ¿no? ¿Por qué se da este aumento considerable en la cantidad de fallecidos? ¿Y qué de nuevo tenemos que saber con el tema de los cuadros que afectaron a estas personas que perdieron la vida? Escuchamos siempre el tema de enfermedades de base, hipertensión, obesidad y también el tema de diabetes, pero ¿por qué se da este pico en fallecimientos en este momento? Yo creo que, bueno, sinceramente van a ser hipótesis las que te puedo dar, porque no es fácil ir calculando, ir sacando conclusiones verdaderamente buenas a medida que ocurren los eventos, ¿verdad? Lo que nosotros estamos estimando son dos cosas. En primer lugar, que aumentaron la cantidad de casos confirmados, por lo tanto todo aumenta. Aumentan los recuperados, aumentan los internados y lastimosamente aumentan también los fallecimientos. Otra cosa es que nos estamos dando cuenta que en algunos lugares las personas están tardando en consultar. No te puedo decir del total de fallecidos que tenemos hoy cuántos tardaron en consultar. Pero esta es como una infección un poquito engañosa. ¿En qué sentido? La persona a lo mejor no siente dificultad respiratoria, pero los niveles de oxígeno que le están llegando a la sangre ya son bajos. Entonces, ahora la estrategia que intentamos mejorar es las consultas ambulatorias. ¿Sí? Alguien debería poder seguir a estos pacientes que son diagnosticados para poder predecir rápidamente quién va a tener una complicación o no. Entonces, al comienzo yo creo que todos nos metimos muy bien en la cabeza que al tener síntomas respiratorios debía llamar al 154. Hoy también es importante tener en cuenta los signos de alarma para acudir a una urgencia. Y estos son principalmente que cueste respirar. A veces nosotros decimos dificultad respiratoria y cuesta entender a qué uno se refiere. La dificultad respiratoria puede ser una presión en el pecho cuando yo intento respirar, o directamente esa sensación de que el aire no entra, ¿sí? Entonces eso debemos tener en cuenta y hacer una consulta de forma precoz, sobre todo para aquellas personas que están en un grupo vulnerable. Asimismo, esta consulta temprana, entonces, doctora, podría evitar que el paciente desarrolle un cuadro, digamos, ya irreversible dentro de su gravedad. Podría, pero tenemos que tener en cuenta que esto es un poquito, no son virus similares para nada, pero como sí tenemos ya metido en nuestra cultura muy bien lo que es el dengue, voy a hacer esa comparación. A veces es impredecible cómo el organismo de cada persona va a responder a una enfermedad viral. Pero al igual que preconizamos en dengue, que hay que tener esos controles oportunos, de la misma forma debemos empezar a mecanismo para que las personas también consulten y sean monitorizadas de forma un poco más estrecha.
Así mismo. Bueno, doctora, bastante didáctica nuestra charla en el sentido de entender un poco más qué cuidados debemos tener como ciudadanos y también de acá a futuro, cómo reaccionar, Carlos. Sí, me asustó esto. Sí, le agradecemos mucho a la doctora. El tema de la lepra. Uno de repente se pone a pensar lepra y sí, es una enfermedad que todavía lamentablemente circula y hay gente que padece esta enfermedad. Doctora Viviana De Gea, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, que tengan buen resto de jornada. Gracias, ella es Gracias. directora de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud. Arrancamos con el tema de los tapabocas, importante, interesante la acotación.